Buenas noches, compañeros. Respecto a la disposición de tarea encomendada por el docente, por el doctor Hurtado, vamos a tratar sobre el catálogo de derechos fundamentales. A continuación, pues voy a exponer respecto a la sección de movilidad humana. Tenemos pues que la movilidad humana en la Constitución está consagrada como un derecho perteneciente a los grupos de atención prioritaria. Tenemos así que el artículo 41 pues, se reconocen los derechos de asilo y de refugio, de acuerdo con la ley e instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o de refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado de acuerdo con la ley. Tenemos que la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su artículo 95, define el término de asilo, puesto pues que difiere del término de refugiado. Tenemos así que el asilo es el amparo, una protección que el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, pues otorga a las personas extranjeras cuya vida, libertad o integridad pues se encuentren en peligro, ya sea por razones de persecución política o de delitos comunes conexos con la política. O sea, tenemos aquí en este caso pues que la palabra clave para la definición de este término es de que existen razones de peligro relacionados a la política. Respecto a la persona refugiada, pues tenemos que el artículo 98 de la misma ley establece que hay dos modalidades para poder tener la condición de refugiado. La primera es cuando la persona extranjera, pues por temores fundados, ya sea por etnia, por género, por religión, nacionalidad, o porque pertenezca a lo mejor a algún grupo social que difiera de la opinión política e ideológica del país de origen, pues se encuentra fuera de su país, o pues se sienta que su vida corre peligro, ¿verdad? Puede acceder a la calidad de refugiado. O también, pues, a las personas que han huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad, pues, ha sido amenazada. Como un ejemplo, para estos casos, pues, tenemos que es muy común, de hecho, pues, a las personas de nacionalidad colombiana que llegan al país porque han sido víctimas, porque han recibido o sufrido de amenazas por parte de grupos como la guerrilla. Entonces, en vista de que viven, tienen su domicilio, han tenido su domicilio en zonas fronterizas, ellos se ven en la necesidad de poder huir, de poder salir del país, porque su vida en ese sentido corre grave peligro. Tenemos así también que el artículo pues, 42 menciona que se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades que aseguren el acceso a alimentos, el acceso a alojamiento, a viviendas, servicios médicos y sanitarios. Las niñas y niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, también como las personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. Todas estas personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria y segura y digna. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su artículo 2, menciona el principio de pro persona en movilidad humana. Recordemos pues que la Constitución es una Constitución garantista y promueve justamente la movilidad humana. Por tal motivo, en el Ecuador, pues el proceso de deportación o de devolución de una persona, en este caso que se encuentre en irregularidad por situación de vulnerabilidad, de refugio, asilo, no puede ser devuelta a su país hasta que la situación jurídica de esa persona o la integridad de esa persona pues ya no corra peligro como para que pueda retornar. El Ecuador no permite la devolución de personas o colectivos de personas, mejor dicho, sino que cualquier devolución que se realice ha de ser de forma individual, con carácter individual.
la persona pues que solicite refugio o asilo, no tampoco, una característica es que tampoco deba obviamente tener una situación de regularidad. De hecho, el Ecuador en este sentido ha lanzado varias políticas migratorias que permiten que las personas que se encuentran en condición de irregularidad puedan acceder a poder regularizarse en el Ecuador para que no se encuentren en situación irregular. En el caso pues, de los niños, de las niñas, el Ecuador trabaja conjuntamente con otras instituciones como son el Ministerio de Salud Pública, el MIES, la DINAPEN en este caso, y con la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, quienes se encargan de forma armónica, ¿verdad?, de velar por los derechos de los niños y de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Así también pues tenemos como gran personaje o como gran actor en todo estos derechos, o que es al ACNUR, pues que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que basadas en el Pacto Mundial sobre los Refugiados, tienen aquí una sede en Ecuador, pues, y se encargan de que los extranjeros que sean refugiados, pues, pueden aliviar las presiones que tienen sobre los países que son refugiados o los acogen como refugiados, tratan de desarrollar la autosuficiencia de los mismos, así como también apoyan el asentamiento de estos en los países que solicitan refugio, y tienen pues como un objetivo el de fomentar las condiciones que permiten a los refugiados poder regresar voluntariamente a su país en condiciones de seguridad. Finalmente tenemos la sección de mujeres embarazadas, ¿verdad? El artículo 43 establece que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos de mejor dicho, no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, a la gratuidad de los servicios de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto, disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Respecto a este artículo, si bien es cierto, pues, está consagrada en la Constitución este derecho, en la realidad lastimosamente no se lo aplica de la forma que debería ser, pues. En muchos trabajos todavía existe la vulneración a este derecho, que por una mujer encontrarse en estado de embarazo, de gestación, es despedida, o porque en muchas ocasiones mujeres que se encuentran en esta gestación requieren un trabajo, no son permitidas pues, por la situación de estación que están atravesando. De hecho, por la pandemia, pues, este derecho, mejor dicho, ha sido vulnerado con gran magnitud, se podría decir, en el Ecuador, porque el acceso a la salud pública estuvo bien restringida para aquellas madres que necesitaban dar a luz, necesitaban parir, así como pues para aquellos niños que recién eran tiernitos, o sea, eran recién nacidos, pues tampoco podían acceder a la salud pública en este caso. Hasta aquí mi intervención, pues doy paso a mi compañera Luz Paz para que pueda continuar con la explicación de los demás artículos. Gracias, compañera. Buenas noches. Continuando con el análisis de los artículos que nos fueron asignados, en cuanto a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, tenemos a los niños, niñas y adolescentes. Estos gozan de una especial protección, tanto en el ámbito internacional como nacional, considerando su situación de indefensión, vulnerabilidad y la necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral de dicho grupo social. El artículo 44 de la Constitución establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Importante destacar el principio de interés superior. El artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, también la Corte Constitucional, ha esgrimido que por el principio de interés superior de las niñas, los niños y adolescentes tienen el estatus de sujetos de protección constitucional reforzada y propende el desarrollo en su jurisprudencia. Entonces, el interés superior del niño entendemos
que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales de estos. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que nadie será detenido por deudas. Este principio, sin embargo, no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. Ahora bien, el artículo 45 también indica que los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde su concepción. Como podemos observar, la protección de la vida del que está por nacer se halla garantizada por el precepto constitucional. Asimismo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 4, también lo indica, y conforme a nuestra Constitución, según el artículo 426, inciso 3, establece que los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos serán de inmediato cumplimiento. En el segundo inciso del artículo en mención indica que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral, nutrición, a la educación y cultura, al deporte, recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria de su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, y a recibir información acerca de sus progenitores o familias ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. Como podemos observar, tanto nuestra Constitución e instrumentos internacionales protegen y garantizan a este grupo de atención prioritaria, como lo hemos observado. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Bueno, buenas noches. Continuando con esta exposición acerca de los grupos vulnerables, según el artículo 46 de nuestra Constitución, establece las medidas que adoptará el Estado que aseguren una vida plena, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que establece este artículo 46? Primero, establece lo que es la no explotación laboral a los menores de 15 años. Se prohíbe totalmente el trabajo para los niños, niñas y adolescentes. Caso contrario, o que el Estado trate de realizar esta reparación cuando se encuentre un menor de 15 años haciendo el trabajo, lo acogerá, tomará las medidas necesarias para que pueda ser este derecho reparado íntegramente, obviamente, y pueda reintegrarse nuevamente a su adolescencia. También tenemos lo que es en el artículo 195, que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece un Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el cual como objetivo principal tiene restablecer algún derecho vulnerado, algún derecho violado de cualquier niño, niña o adolescente en el ámbito tanto administrativo como en el ámbito jurídico. También tenemos en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que cualquier violación a un derecho, sobre todo del niño, niña, adolescente, que es un grupo vulnerable, como ya lo estamos exponiendo, tendrá que ser reparado sobre todo por el Estado. Y también el artículo número 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño habla acerca de lo que es los espectáculos tanto públicos
como televisivos, que tendrá que tener una censura previa, tendrá que tener una investigación antes de ser televisados de algún modo, para que estos documentales o estos espectáculos, tanto públicos como privados, sean únicamente de cultura, para enriquecer la educación de los niños, niñas o adolescentes, pues, ¿no? También tendrá este grupo vulnerable, yo creo que es uno de los grupos más vulnerables, seguido de las personas con discapacidad. También tendrá acogida o reparado este derecho vulnerado cuando sus padres o sus progenitores estén privados de su libertad. También tenemos que el Estado, sobre todo, adoptará una medida muy íntegra en la reparación de algún derecho violado cuando este niño, niña o adolescente tenga una enfermedad degenerativa, o sufra alguna enfermedad catastrófica, o a su vez también sufra algún tipo de discapacidad. También el Estado adoptará una medida que también no menos importante, cuando este niño es explotado tanto sexual, psicológica como físicamente. El Estado tendrá que asumir su responsabilidad, como nos muestra también el artículo número 1 de nuestra Constitución, que es un Estado obviamente garantista, un Estado constitucional de derechos. Tendrá que garantizar esa reparación, sobre todo íntegra, para lo que es una vulneración a cualquier niño, niña o adolescente. Eso sobre todo se puede indicar a lo que refiere el artículo número 46 de nuestra Constitución. Hasta aquí mi intervención. Quisiera dar paso para que el compañero Raúl siga con este debate, esta exposición. Muchas gracias, Joao. Yo voy a exponer sobre el artículo 47, 48 y 49 de lo que hablan del grupo de las personas con discapacidad. El artículo 47 señala que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad y su integración social. Por lo tanto, la Constitución reconoce a las personas con discapacidad los siguientes derechos. Primero, la atención especializada en entidades públicas y privadas que presten servicios de salud. Dos, la rehabilitación integral y la asistencia permanente, en lo cual también va incluido lo correspondiente a ayudas técnicas, como serían silla de ruedas, bastones, equipos para personas sordas. El numeral D garantiza la rebaja en los servicios públicos y el servicio privado de transporte y espectáculos. En eso de rebaja de servicio público también va incluido la transportación de los taxistas, hacer cumplir que los taxis cobren el 50% de rebaja a la persona con discapacidad. Hablamos de excepción en el régimen tributario. El numeral 5 habla sobre el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades. Hablamos sobre una educación, que los establecimientos educativos cumplirán las normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. Y más adelante también habla sobre que la beca en todo lo que tipo de niveles de educación habla sobre las becas. Y lo importante que habla de la accesibilidad. Sin embargo, vemos que inclusive muchas universidades no prestan la accesibilidad para las personas que se movilizan en silla de ruedas. El numeral 10 habla del acceso de manera adecuada para todos los bienes y servicios. Se eliminarán de barreras arquitectónicas, como le decía. El artículo 48, el Estado dotará a favor de las personas con discapacidad medidas que se aseguren, primero, la inclusión social, mediante
planes y programas estatales y privados coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 2. La obtención de crédito y rebaja o exoneración tributaria que le permite iniciar y mantener actividades productivas y, como yo le decía antes, la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación, que eso no se cumple. No se cumple. Aquí veo que hay un poco de garantías, medidas que deberían estar aseguradas por parte del Estado. El desarrollo de programas y políticas dirige a fomentar su esparcimiento y descanso. Numeral 4. La participación política, que asegurará su representación de acuerdo a la ley. Aquí habla sobre la participación política, que asegurará su representación de acuerdo a la ley. En este caso, no existe ninguna legislación al respecto que garantice la participación política para que tenga una verdadera representación en cualquiera de los escaños a nivel de concejal, consejero o asambleísta, por cuanto no hay legislación nacional ni federal ni en la asamblea. Por lo tanto, el Estado ha incurrido en una omisión de la ley de la democracia que señala sobre la participación de género, la equidad de género, que tiene que ir alternado hombre-mujer, hombre-mujeres, pero sin embargo no ha legislado nada de acuerdo a lo señalado en el numeral 4, artículo 48, que es una garantía que asegurará, dice el Estado. Dice el numeral 7, la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que dice inclusive que la ley sancionará el abandono de las personas. Por lo tanto, también me remito a la Ley Orgánica de Discapacidades. La Ley Orgánica de Discapacidades se publicó a partir del año 2012. Anteriormente, la entrega de la credencial de las personas con discapacidad la hacía el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. Con esta ley del 2012 se tiró toda esa calificación de la persona con discapacidad tacho a la basura, por cuanto tienen que ir nuevamente, ahora que lo otorga la credencial el Ministerio de Salud. Pero la misma ley ahora que está prohibida la recalificación de las personas con discapacidad, prohibida la recalificación. Si una persona ya está calificada, entonces tiene que acceder al Ministerio de Salud a que le cambie la credencial con el mismo porcentaje. Sin embargo, para ellos no le consideran recalificación porque dice que la institución anterior con nadie le calificó y que esta otra institución y que está calificada. Yo no lo veo así, yo le veo que la persona que ya la calificaron y en su persona, en el momento que otra institución lo van a recalificar y eso ha generado todo este sinnúmero de problemas que salió a la palestra, que tantos asambleístas han tenido carnet fraudulento de discapacidades, mientras que la persona con discapacidad no puede obtener en su carnet, tantas personas han pagado para valerse de eso y importar vehículos exonerados de impuestos. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Discapacidades habla sobre los principios fundamentales. Dice que la presente normativa se sujeta y fundamenta en los siguientes principios. Primero, la no discriminación. Ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada, ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad. 2. El principio indubio pro hominem. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, estas se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a la protección de la persona con discapacidad. 3. El principio de igualdad de oportunidades. Todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con discapacidad y cualquier acción contraria que así lo suponga será sancionable. 4. El principio de responsabilidad social colectiva. Toda persona debe respetar los derechos de las personas con discapacidad y su familia, así como de conocer
de actos de discriminación o violación de derechos de personas con discapacidad. Está legitimada para exigir el cese inmediato de la situación violatoria, la reparación integral del derecho vulnerado o anulado y la sanción respectiva según el caso. Tenemos también, habla sobre el principio de celeridad y eficacia en los actos de servicio público y privado. Se atenderán prioritariamente a personas con discapacidad y el despacho de sus requerimientos se procederá con celeridad y eficacia. Tenemos también el principio de participación e inclusión. Se procurará la participación de planificación y gestión en los asuntos de interés público, para lo cual el Estado determinará planes y programas estatales y privados coordinados y las medidas necesarias para su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Hablamos sobre la accesibilidad. Este es un principio de accesibilidad que hasta la fecha muchas instituciones privadas, pero que dan un servicio público, no cumplen con la accesibilidad. Se dice aquí que se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico. Eso le decía, muchas instituciones, por ejemplo, algunos bancos, no existe ni siquiera una rampa, no existe un ascensor. Muchos colegios, muchas universidades. Tiene la accesibilidad al transporte, la información y la comunicación. Al transporte vemos que algunos vehículos del ATM le han puesto rampas para cumplir de cierta forma, pero son contados los vehículos. La información y la comunicación, incluido el sistema y la tecnología de información y la comunicación. En este caso debe incluirse en todos los medios de comunicación, en todas las noticias. Debe haber una persona de lenguaje, de traducción de lenguaje, para que la persona sorda muda pueda entender la noticia por mí. La transportación, acceder al servicio de instalación abierta al público o de uso público en tanto zonas urbanas como rurales. La eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Nos dice aquí que la presente normativa también se sujeta a los demás principios consagrados en la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. De igual forma, esta ley también habla sobre un porcentaje de que las empresas, todas las empresas que... Raúl. Ya, ok. Raúl, muchas gracias. Ya, vamos, Carlos. Okay. Prosiguiendo, sí, como habíamos analizado en el grupo, todas las personas tenemos acceso a la tutela judicial efectiva, así como también las personas que tienen atención prioritaria, como es la que estamos analizando, es decir, el poder de requerir de la justicia, de reclamar, de solicitar, demandar, denunciar, y no solamente eso, sino de tener la defensa, el agregar las pruebas legalmente incorporadas al expediente y obtener una resolución motivada con una respuesta al reclamo. De esta manera también vemos que a partir del artículo 51 hablamos de las personas privadas de libertad. Esto lo relacionamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos en los artículos 9, 11, 10, en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 7 y 8 principalmente, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que no por el hecho de estar privados de libertad han terminado sus derechos, sino que en sí se garantizan como el derecho a estar comunicados, algo que no se aplica porque nos asombramos cuando los internos se comunican vía celular, pero esto es un derecho que está consagrado en la Constitución, la comunicación. No ser sometidos al aislamiento como sanción disciplinaria. Sin embargo, vemos que se aplica teniéndolos aislados con esta pena que también es psicológica. Tienen el derecho
a declarar ante la autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad. Es público todas las violaciones que se hacen de manera sistemática en los centros de rehabilitación social mal llamados, porque en vez de ser lugares de incorporar a los sujetos a la sociedad, se van convirtiendo en especialistas en el crimen. Y no hay este desarrollo que establece, como en otras partes del mundo, cuando sale un preso, sale con su bolsita de dinero, sus 5 o 10 mil dólares realizado por el trabajo y peculio dentro de la cárcel. En cambio, aquí sale con una deuda por haber sido cuidado dentro de la penitenciaría. Observamos que existe un trato preferencial sobre las mujeres embarazadas, personas de mayor edad, adultos mayores y discapacitados. Tanto así que tenemos muchas personas de edad mayor que viven o están en aislamiento en su domicilio en vez de estar en estos lugares de privación de libertad. Esto lo concordamos con las disposiciones que están en el Código Orgánico Integral Penal, que es la unificación de las 3 normas penales: norma sustantiva, norma adjetiva y norma ejecutiva penal. Vemos que en su artículo 6 están las garantías de los casos de privación de libertad, y también en el artículo 5 del COIT están todos los principios procesales, siendo los más importantes el principio de legalidad, que ya hemos hablado de legalidad y legitimidad en la clase, principio de favorabilidad, indubio pro reo, inocencia, la prohibición de la publicidad, principio de objetividad, y en el artículo 6 las garantías en los casos que se encuentren privados de libertad. También es importante el artículo 7 del COIP, porque se expresa lo que en algún momento ya Vicente Rocafuerte, hace más de 100 años, había dispuesto para una mejor organización de las cárceles en América Latina, en México, sobre la división de las personas que estén en estos lugares. Obviamente la que se aplica es la división de sexos, ya que hay una sección varones y sección mujeres, aunque en el COIP se implementa referente a una orientación sexual, lo que puede traer al debate cuando las personas no se sientan hombres o mujeres. Esto ya sería un análisis de otras características. Vemos que esto tenemos referente a el penúltimo punto sobre las personas privadas de su libertad. Y finalmente, vemos los derechos de las personas usuarias y los consumidores. Para esta parte tenemos el artículo 52 de la Constitución en relación al artículo 6625 de la misma norma, que nos indica el derecho que tenemos todos a recibir y acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia, buen trato, así como recibir la información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Para esto tenemos que recurrir a la institución o entidad que prevé y garantiza estos derechos, que es la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo es la entidad que está a partir del artículo 214, que da protección y tutela, como hemos manifestado, de los derechos de los habitantes del Ecuador y de los ecuatorianos que están fuera del país.
y no solamente da pues su patrocinio de oficio o a petición de parte en acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento y acción ciudadana, sino que también su ámbito abarca todos los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. Esto lo relacionamos con lo que indica el artículo 9 y 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que en primer lugar da esta posibilidad de reclamar por la mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. Y también su procedimiento está en el reglamento para la atención de los casos de competencia de la Defensoría del Pueblo a través de la acción defensorial estratégica en concordancia con lo que dice la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en su artículo 4.4, que tenemos el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara y oportuna sobre los bienes y servicios que se ofertan. Y el artículo 4.5, me avisa Andreita. Sí, ya nos queda creo que ya 20 segundos o 15 segundos. El derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios. Si tenemos alguna inquietud, compañeros, entonces esto nos sirve para poder reclamar nuestros derechos.